Bueno, buen día hermanos, ¿cómo les va? ¿Les parece si arrancamos? Y ya que somos poquitos, ¿por qué no nos animamos y pasamos un poquito para el frente, no? Ya que estamos en una fila nomás, ¿eh? Mirá todo el espacio que hay acá. Bueno, bienvenidos a un nuevo domingo a la casa del Señor. Espero que les sea de mucha bendición el día de hoy, que el Señor nos hable, nos bendiga. Siempre nos bendice, ¿no? Pero bueno, vamos a orar para arrancar. Señor, queremos agradecerte por un hermoso día que nos das. Gracias porque podemos reunirnos acá en tu casa para alabarte, honrarte, para venir a escuchar de vos, Señor. Queremos agradecerte porque tenemos un espacio, porque tenemos libertad, Señor, para venir, para decir que somos tus hijos, para honrarte, para adorarte, Señor. Gracias por todas las promesas que nos das y todas las bendiciones que nos das día a día, Señor. Tanto en lo grande como en lo pequeño, Señor, sabemos que vos estás y te agradecemos infinitamente por eso, Señor. Te pedimos que ahora tu Espíritu Santo, Señor, nos esté llenando a cada uno, que nos estés hablando, Señor, que podamos dejar esas cargas, esos problemas de la vida, del día, Señor, afuera, y que ahora nos concentremos, Señor, sumamente en vos, en estar con vos, Señor, en llenarnos de vos y acercarnos un poco más. Gracias, Señor. En tu nombre, amén. Ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte.
que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Señor, gracias por amarnos de tal manera, Señor, que diste todo por nosotros, papá. Gracias por amarnos con un amor tan fuerte que no te importó morir, no te importó sufrir, Señor. Lo diste todo para que nosotros podamos ser dignos, Señor, de tu amor, podamos ser dignos de llamarnos hijos tuyos, de llamarte Padre, Señor. Gracias. Gracias por todo el amor, Señor, que das cada día, Señor, que diste en esa cruz, papá, este sacrificio hermoso que diste por cada uno de nosotros, Señor, aunque no lo merecíamos, aunque nunca lo vamos a merecer, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y aceptes, Señor, la vida de cada uno de nosotros, Señor, como una ofrenda para poder intentar, Señor, acercarnos a pagar ese precio enorme que diste por cada uno, Señor. Gracias, papá. Ahora vamos a adorar a través de las ofrendas, así que si quiere pasar, Isma.
Gracias, papá querido, por esta mañana. Gracias, Jesús, por el amor que tienes hacia nosotros. Señor, gracias por morir en esa cruz, Señor, por nuestros pecados. Quiero pedir que nos sigas, Señor, trabajando, Señor, día a día, que podamos cada día ser mejores hijos tuyos, Señor Jesús, y mirarte solamente a vos, Señor. Gracias por esta mañana, porque podemos estar nuevamente en tu casa, Señor, y poder alabarte, Señor, tu santo y bendito nombre en este momento. Traemos a tus pies, Señor, nuestras ofrendas. Queremos pedir que tú la bendigas, Señor Jesús, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Si alguien está pasando por un problema de necesidad, que tú también lo estés supliendo, Señor Jesús, y que estas ofrendas, Señor, sean levantadas para engrandecer tu reino aquí en la tierra. Te agradecemos infinitamente por todo lo que nos das cada día. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso que harás en mí. Creo en ti,
que harás en mí. Señor, creemos en vos, creemos en tu palabra, Señor. Creemos en lo que vas a hacer en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos prometiste un montón de cosas. Prometiste que vas a estar con nosotros a pesar de las tormentas. Prometiste que cuando estemos cansados, cuando estemos debilitados, Señor, que vayamos a vos y vos nos ibas a dar descanso, nos ibas a dar paz, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos una paz que nada en el mundo nos va a poder dar, Señor. Tenemos al Creador del universo, al Rey de Reyes, Señor, a nuestro lado. Papá, gracias por apoyarnos, porque estás ahí siempre, Señor. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por tanta misericordia. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Y aceptá esta alabanza, Señor. Con amor, Señor. Con amor y con honra, Señor, hacia vos. Te pedimos que bendigas ahora la palabra, Señor, que nos van a dar. Que sea tu boca, Señor, hablando a través de la persona, Señor. Que sea tu voz, Señor, penetrando en cada uno de nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Y que no nos olvidemos, Señor, ni un segundo de que si estamos acá, si estamos vivos, Señor, si estamos en donde estamos, Señor, es por vos. Gracias, Señor. En tu nombre, amén. Muy buenos días. Saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a los que nos están viendo, también a los que nos verán en otro momento. Y esto parece, están todos de este lado. Ahí estamos bien. Esto para que vean ustedes, yo me corrí, pero ahora voy a tener que ponerme así. Hola, chicas allá arriba, tengo ahí un parte de la... Bueno, antes que me olvide, quiero darles unos anuncios que son muy importantes. En primer lugar, invitarlos, porque nosotros los invitamos, a que vengan el próximo domingo, quiero que escuchen bien, que estén aquí como tarde, 9:55, porque a las 10 empezamos a estudiar la palabra de Dios. Y es realmente un privilegio. Yo quiero agradecerte realmente, Enrique, Quique, para nosotros, que estés enseñándonos la palabra de Dios. Yo no sé cómo poner, el 10 es lo máximo, bueno, Quique es un 11, un 12, no sé. Así que realmente los invito, porque es una invitación para que vengan a aprender a deleitarse, a amar la palabra de Dios. Así que próximo domingo, a los que nos están escuchando, los que nos verán en otro momento, no lo pierdan. Bueno, ahora algunos anuncios que también son importantes, que tengo anotados por aquí para decirles, y los vamos a ir reiterando, pero para que ustedes los vayan, porque depende mucho, todo esto depende mucho de ustedes, de los que no están y de los que van a estar. Así que yo quiero decirles lo siguiente. La Santa Cena del mes de abril la vamos a celebrar el Jueves Santo. Entonces, el Jueves Santo, a las 20 horas, vamos a tener aquí nuestra reunión. Va a ser una reunión especial, es el tiempo de la reunión de oración, pero va a ser una reunión especial y vamos a compartir juntos a las 20 horas la Cena del Señor. Vamos a hacerlo como lo hizo el Señor, en ese mismo quizás momento. Bien, yo sé que hay muchas personas mayores que posiblemente quieran estar y no pueden hacerlo, personas que no tienen esa movilidad para poder venir. Así que todo aquel que quiera realmente estar, por favor avísenos con tiempo, que vamos a ver la manera de organizarnos para pasar
a retirarlos por sus hogares y devolverlos cuando finalice la reunión. Pero nos tienen que avisar con tiempo para poder hacerlo y poder estar organizados. Entonces recuerden, esto es el jueves, si no me equivoco, es 6, ¿no? 6 de abril, ¿o me estoy equivocando? No tengo el calendario, ¿es 6 o 7? 6 de abril, creo que es 6 de abril. Bien, entonces, la Cena del Señor, que hacemos el primer domingo, que sería 2 de abril, vamos a celebrarla el día 6, que es nuestra reunión de oración, y vamos a compartir juntos ese Jueves Santo, la Cena del Señor. El día viernes, Viernes Santo, no vamos a tener reunión aquí en este lugar, en este templo, pero sí vamos a tener diferentes encuentros, diferentes reuniones. ¿Dónde? Y acá es donde quiero que todos ustedes se comprometan. Toda la iglesia va a estar reunida. Nos vamos a reunir todos como iglesia. ¿Dónde? Bueno, si hay un hogar de ancianos que podamos ir a visitar y llevar la palabra de Dios y estar un tiempito con los abuelos, queremos hacerlo. Así que si usted conoce un hogar de ancianos, tiene un hogar de ancianos que conoce a sus directores, a los que dirigen, y nos permiten ir el Viernes Santo, nos avisa que queremos ir y estar un tiempito con los abuelos. Así que no lo tiene que organizar usted. Nosotros vamos, pero usted nos tiene que decir, acá te están esperando, los están esperando. Entonces, la idea es poder, si hay 2, 3, los hogares que sea, Dios proveerá. Iré con un par de muchachos, chicas con una guitarra, cantar con los abuelos, compartir un tiempo con los abuelos. Si hay algún hermano mayor, imposibilitado, que no asiste a la congregación y quiere que celebremos la Cena del Señor en su casa, con mucho gusto, un grupo de hermanos iremos a compartir juntos la palabra y la Cena del Señor. Pero también lo mismo, usted lo tiene que organizar. Los que nos están escuchando, simplemente nos tienen que avisar con tiempo, es decir, vamos a la casa de tal hermano que hace mucho que no viene, que no puede venir, que está imposibilitado. Nosotros vamos a celebrar la cena junto con ese hermano, esa hermana, con ese grupo de hermanos que estén allí. Por supuesto, usted que lo organizó es el anfitrión, estará ahí con nosotros y por eso les digo, les lo avisamos con tiempo para que lo organicemos. ¿Y por qué están todos invitados? Porque todos somos iglesias y todos podemos ir. Entonces, 2, 3 irán acá, 2, 3 irán a otro lado, pero el Viernes Santo queremos que ese día sea un día especial en la vida de todos aquellos que por distintos motivos no se pueden acercar a la casa de Dios. Entonces, en lugar de tener nuestra reunión aquí, la vamos a tener en donde Dios nos invite para ir. Quiero que lo tenga, por favor, no quiero ser, perdón la palabra, cargoso con esto, pero depende de ustedes. Nosotros no vamos a ir a un lugar donde no nos invitaron, no sé si me entiende. Entonces, por favor, tiene tiempo, si querés que vengan los hermanos, querés que hagamos la cena, querés que estemos juntos, no necesitamos nada. Simplemente el calor de poder estar ahí, nada más. Yo sé que a veces es una necesidad, yo entiendo, porque en casa pasa en todos lados, no, van a venir y ¿vieron cómo es esto? Que tengo que limpiar la casa, que tengo que poner... No tiene que hacer nada especial. Así que no ponga en ningún aprieto a nadie, simplemente estamos ahí y si el día nos ayuda, podemos estar en la tardecita en un patio, juntos, todo depende, pero nada especial. Nosotros vamos para estar y compartir con los hermanos. Así que nos avisa con tiempo, como lo del Jueves Santo.
nos avisa con tiempo. ¿De acuerdo? No queremos que nadie deje de venir o de asistir, pero por favor, avísenos. El día sábado es el sábado de gloria, los jóvenes tienen su reunión aquí en este lugar. Si usted tiene nietos, tiene hijos, tiene jóvenes que conoce, invítelos a un tiempo muy especial con los jóvenes aquí en este lugar, a esperar por ese sábado tan lindo de gloria, como lo llaman algunos, esperando la resurrección de nuestro Señor. Los chicos acá van a estar muy felices de que puedan venir y compartir. Nada especial, nada de otro mundo, no van a encontrar nada raro, simplemente un tiempo para estar compartiendo entre jóvenes. Sábado, recuérdelo, 19:30 horas. Los chicos también van a tener la hora feliz, el tiempo de estar ese sábado celebrando este tiempo, este acontecimiento de la Semana Santa. Y bueno, el domingo de Resurrección. Queremos hacer algo también, nada de otro mundo, pero sí recibirlos a todos ustedes, a todos los que quieran venir, a todos los que quieran estar un tiempito antes. Ese día no vamos a tener el estudio de la Palabra de Dios, pero sí vamos a compartir desde las 9:30 más o menos hasta las 9:30, 10 horas, un desayuno aquí en este lugar. Ahora, algo importante, el desayuno es algo para compartir, eso es lo que queremos hacer, compartir. Y queremos compartirlo en especial manera con todos aquellos que por distintos motivos, por distintas circunstancias, no pueden venir, venían y no vienen. Saben, el Señor, decirles a cada uno de ellos, abrazarlos, estar con ellos y decirles que el Señor ese día resucitó por ellos. Dio su vida, pero también la tomó para darles vida. Simplemente eso. Por eso depende de todos ustedes, de que cada uno de ustedes pueda decirle a alguien, traerlo, venir. No va a ser nada de otro mundo, no va a haber un desayuno, pum, para arriba, no va a encontrar, simplemente tomar un café, un té, algo dulce que seguramente las hermanas harán, prepararán, pero simplemente es eso. Y si Dios lo permite, tener un mensaje especial, un mensaje especial para abrazar a todos aquellos en un día tan especial como es que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que recuérdelo, somos iglesia, ahora depende de nosotros, de cada uno de nosotros, que podamos llevar esa invitación y después quizás cuando terminemos de escuchar este mensaje, el mensaje que Dios preparó hoy en mi corazón, tal vez entendamos por qué tenemos que hacerlo. Así que vamos a empezar a movernos de aquel modo de que podamos entre todos ser parte y ninguno se quede sin hacer aquello que seguramente tiene el don y el talento que el Señor le ha dado. Bien, esto en cuanto a actividades. Ahora quiero decirles también que, bueno, una noticia, falleció Carlos, es el cuñado de Sergio y de Miri, y bueno, que nos pidió que estemos orando por la familia. El hermano nos dice que su cuñado no era creyente, tampoco lo es, o sea, en la familia de todos los hermanos no son creyentes, así que vamos a estar orando y también por todas las necesidades y los motivos de oración que tenemos. Hay un grupo maravilloso de oración y también los jueves nos reunimos y nos encontramos acá. Y gracias a Dios el Señor está bendiciendo la vida de todos aquellos que pueden acercarse y estar orando. ¿Saben lo lindo que pasamos los jueves? Ese tiempo de oración. Es simplemente un tiempo de oración, de compartir muy brevemente un mensaje, una palabra de un testimonio, un devocional, y la verdad es que el Señor nos bendice de una manera única. Así que bueno, están todos, estas son las noticias, y una última, vamos a poner cartel de crónica, una última noticia para este boletín. No, se saben todas por ahora. No sé si alguien
tiene un saludo, algo que decir, comentar, porque después me olvido y se enojan conmigo. No está Emilia por ahí, ¿no? Pues Emilia se enoja, dice, no me traje los saludos de vuelta. Bueno, pero si van a un lugar, lleven nuestros saludos de parte de esta iglesia, de esta congregación, y vamos a saludarlos como hacíamos antes. ¿Se acuerdan cómo hacíamos antes? Muchos no lo saben. En señal de eso levantamos nuestra mano. Entonces decíamos así, eso para los que no nos conocen, cuando acá éramos muchos, y enviábamos saludos y en señal levantábamos la mano. Bien. Ustedes saben que muchas veces nos preguntamos cómo evangelizar, cómo hacer algo que a veces nos cuesta, nos resulta difícil, ¿no? Pero también es por qué hacerlo, por qué evangelizar, por qué yo tengo que compartir el Evangelio. ¿Y por qué quizás las personas no pueden creer o no creen? Entonces, esas son preguntas, ¿no?, que a veces nos hacemos, quizás algunos más, otros menos. Pero la semana pasada vimos un pequeñito, porque vimos una introducción nada más, de lo que era la parábola del sembrador. Si ustedes se acuerdan, esa parábola fue enseñada por Jesús. Jesús la enseñó y se las dijo a los que estaban allí. Y dijimos, sí, algo que era importante, que era un sermón fundamental en la palabra de Dios, que el Señor quiso enseñar los diferentes tipos de corazones, por así decirlo, ¿no?, que vamos a encontrar en el mundo. Y si los encontramos en el mundo, cuando digo mundo, en toda parte de la sociedad, también los encontramos acá. Nosotros somos parte de la sociedad. Entonces también los que estamos aquí tenemos alguno de esos corazones. Ahora, otra cosa que habíamos señalado el domingo pasado, yo voy a tratar de no repetir lo del domingo porque eso pueden entrar y gracias a Dios está el mensaje grabado, así que lo pueden ver. Pero sí el propósito de Jesús era enseñar ¿qué? Enseñar algo muy claro. Él quiere enfatizar en ese momento y hoy la necesidad de que podamos entender y obedecer sus enseñanzas. Pero también Él dice las razones o las condiciones, ¿no?, por las cuales algunas personas dan fruto y otras no. Eso lo dice el Señor. Y así como Él muestra los distintos tipos de suelos, los distintos tipos de personas que reciben el Evangelio, Él también nos hace reflexionar a cada uno de nosotros sobre la condición en la que nosotros nos encontramos cuando recibimos la palabra de Dios. Entonces, esto es importante porque lo enseñó el Señor. El Señor nos dice a todos nosotros cuál es la condición en la que estamos cuando recibimos la palabra de Dios. Entonces Él señala todas esas condiciones que de alguna manera los que estamos aquí tenemos cuando recibimos la palabra de Dios. Bien, la parábola del sembrador, como la conocemos nosotros, se encuentra en 3 de los 4 evangelios. Está en el Evangelio de Mateo, está en el Evangelio de Marcos y está en el Evangelio de Lucas. Vamos a leerla, vamos a leer esta parábola nuevamente, la habíamos hecho el domingo pasado, pero hoy me decía Ruti que está estudiando en el seminario y que el profesor le pidió que lea 15 veces
la epístola a los tesalonicenses. Están estudiando esa epístola 15 veces, así que no nos vamos a cansar de leer esta parábola, no sé si 15 veces, pero vamos a leerla unas cuantas. Bien, yo los invito a que vayan al Evangelio de Mateo, capítulo 13, y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 1. También la encontramos en Marcos, capítulo 4, les dije el domingo pasado que la lean de ahí también, y en Lucas, capítulo 8. Ahí la van a encontrar y después vamos a ir armando algunas cositas, mezclando o confrontando los evangelios entre sí. Bien, yo voy a usar la versión NBI, porque los muchachos me ponen siempre la NBI acá atrás, y para que ustedes puedan hacer el relato de la palabra, el mismo que ustedes están leyendo. Entonces leemos Evangelio según San Mateo, capítulo 13, a partir del verso 1. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Esto no es un lago, ¿no? Pero imaginemos a Jesús aquí. Miren qué pasó. Era tal la multitud que se reunió, no somos tantos, tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Entonces imaginemos esto, lago, el Señor acá arriba en una barca, y ustedes ahí de pie escuchándolo. Y miren cómo dice el versículo 3. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Posiblemente hacia un costado habría un monte, ¿no? Habría un terreno y había una persona sembrando. Pero ellos, la mayoría, eran agricultores, sabían lo que el Señor les estaba hablando. Y dice, un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron. ¿Vieron estos días con el sol que caló? Como las plantas, si no tenían agua. Las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó, dice, entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en un buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por traernos aquí a tu casa. Gracias por cada uno de mis hermanos que pueden estar aquí, que nos están escuchando, que nos escucharán, Señor. Y gracias por esta tu palabra. Y ahora te pedimos que tú limpies nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Bien, ese día Jesús dice que cuando salió mucha gente se juntó. ¿Por qué motivos se juntaron? Si por enseñanza, por sanidad, por milagros, la verdad no lo sabemos. Pero lo primero que hizo Jesús fue ¿qué cosa?
enseñarles. Eso es lo que hizo Jesús. Se sentó y les comenzó a enseñar. Ahora bien, esta enseñanza dice que una persona salió ¿a qué? A sembrar. Y la semilla que sembraba cayó en 4 tipos diferentes de tierra. La tierra del camino, la tierra junto al camino, en una tierra pedregosa, los pedregales, en una tierra que había espinos, en medio de los espinos, y en una buena tierra. 4 tipos de tierras, de terrenos que el Señor describió. Bien, ¿qué sucedió con la semilla que cayó en el camino? Con la semilla que cayó en los pedregales, con la semilla que cayó entre los espinos. Jesús nos dice que ninguna de estas dio fruto. Ninguna de estas dio fruto. Ahora, Jesús nos da también las diferentes razones por las cuales no dieron fruto. Pero todos tienen una cosa en común, que ninguna tierra creció nada, aunque aparentemente en una dice que creció rápido y se secó, no creció nada. Una sola dio frutos y es la que cayó en buena tierra. Una sola. Bien. Ahora, es curioso notar esto, porque en ningún momento nos dice cuánta semilla cayó en cada lugar. No dice, tenía 100%, 25 acá, 25 acá, 25 acá, 25 acá. No dice nada con respecto a la cantidad de semillas que cayó en cada lugar. Simplemente dice que se sembró. Nada más. Ahora, ¿quién es este sembrador? Eso vimos el domingo pasado un poquito. ¿Cuál es esta semilla? También lo vimos. ¿Qué representan las tierras? Eso no lo vimos. Eso dijimos que si Dios nos permitía, lo íbamos a ver hoy. Entonces vamos a tratar de responder rápidamente esas preguntas. Y el mismo Jesús se encarga de explicarnos. Ahí, por ejemplo, en Mateo, a partir del capítulo 13, del versículo 18, él empieza ¿con qué? Con la explicación. Y en Marcos, capítulo 4, el pasaje paralelo, la misma parábola, pero relatada por el evangelista Marcos, el versículo 14 de 4:14 nos dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Esto lo aclaramos bien el domingo pasado. El sembrador es el que siembra la palabra. Y en Lucas 8:11, la misma parábola, el pasaje paralelo, dice Jesús, explicándola, dice, este es el significado de la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, la palabra, la semilla que habla aquí Jesús es su palabra, la palabra de Dios. Mateo, capítulo 13, el verso 19, Jesús nos dice, cuando alguno oye la palabra del reino, mire, acá Jesús está diciendo la palabra del reino, la palabra de Dios, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, ¿dónde? En su corazón. Entonces ya Jesús nos está diciendo que estos 4 tipos, explicamos el domingo pasado qué significaba que era una parábola. Era tomar una similitud a algo de la vida real, terrenal, podía ser cierta o no cierta, pero que trataba de dejarnos enseñanzas espirituales. La palabra parábola era poner a la par, algo que el Señor usaba mucho para que después entendiesen y no se olvidasen. Entonces, claramente el Señor está diciendo que estos 4 tipos de superficies, de tierra, de terrenos,
son los oyentes, son los corazones de los oyentes. Bien, ahora Marco nos dice que el sembrador es la persona que sale a sembrar. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. ¿Qué sale a sembrar? La palabra de Dios. Y Mateo dio el énfasis también que la palabra del reino. Así que ese es nuestro trabajo, querido, querida. Salir a sembrar la palabra de Dios. Ese es el trabajo que tenemos como iglesia. Salir a sembrar la palabra de Dios. La semilla fue sembrada en todos lados. No se especifica, como dije, en qué proporción se sembró en cada tipo de tierra. El Señor no nos dice, acá fueron 3 semillitas, acá fueron 10, allá fue un montón. No. Simplemente dice que en todos se sembró la palabra de Dios. Y esto significa algo muy importante para todos nosotros, que el Evangelio debe ser predicado a todas las personas, no a un cierto grupo de personas, que nosotros pensamos, estas vamos porque seguro van a creer. El Evangelio se tiene que predicar a todo tipo de personas. Dios no llamó a predicarle a un grupo en particular. Nos llamó a decirlo, a estos sí, a estos no. A un sector sí, a un sector no. Por eso es importante también, porque a veces tenemos ciertas, como embroman con esto de ir a los musulmanes a predicarle el Evangelio. Con tanta gente que tenemos por acá que no conoce la palabra de Dios y los misioneros y que se van allá a predicar. Mira, más de un hermano piensa así. ¿Qué tienen que predicar a la cárcel? Que se lo merecen todos los que están ahí adentro. Más de uno piensa que es perder el tiempo ir a predicar a la cárcel. El Señor nos dice que a todas las personas hay que predicarle el Evangelio. Ahora, Él lo dijo claro, Hechos 1:8. Cuando venga el Espíritu Santo, como dice, recibiréis poder. Y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y dónde? En lo último de la tierra. Entonces, debemos dar gracias a Dios por aquellos hermanos que se levantan llamados por Dios y que van a ese lugar que vos y yo no iríamos, pero ellos van a predicar la palabra de Dios. Ahora, esto nos deja otra pregunta, entonces, ¿qué tengo que sembrar y por qué tengo que sembrar? Y entonces, nuestro mensaje debe ser el verdadero evangelio. Notemos que la semilla fue la misma, no cambió la semilla era la misma en los distintos tipos de suelo. Y el evangelio es uno solo y no hay que adulterarlo, no hay que cambiarlo. Hay un solo evangelio, no hay diferentes evangelios. Y entonces, ese mismo evangelio es el que tiene que predicarse a todas las personas. A todos se les sembró exactamente lo mismo. La semilla no era diferente, era la misma. Ahora, ¿cuál es el propósito de sembrar la semilla? Entonces, ¿cuál es el propósito que tenemos como iglesia?
Lucas, cuando habla de la tierra, del camino, agrega algo muy importante. Dice el versículo 12. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo, dice, y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. El fin de predicar la palabra de Dios es que la gente crea y sea salva. Por eso es tan importante no adulterar, no cambiar el evangelio, no cambiar la semilla. Porque cuando se cambia la palabra, se disfraza el mensaje para que suene bonito, no va a producir ninguna transformación, no va a producir ningún cambio, no va a salvar a nadie. Si nuestro mensaje está enfocado en otras cosas que no sea la cruz de Cristo, podremos dar el mejor de los mensajes, motivacionales, morales. Puede haber la mejor de las gentes en el lugar, pero ese mensaje no salva a nadie. No salva a nadie. No hay salvación allí. Tenemos que predicar el evangelio. El problema es que muchos no conocen el evangelio. ¿Sabés lo que es el evangelio? Y esta es la tarea que el Señor nos encomendó. Predicar el verdadero evangelio, no otra cosa. Claro, a veces suena duro decirle a una persona que si no se arrepiente se va al infierno. Pero ese es lo que dice el evangelio. Podés disfrazarlo como quieras, de la manera que quieras, pero la realidad es que si la persona no recibe a Cristo, si no tiene a Cristo en su corazón, cuando se muera, cuando deje este mundo, no va al cielo. Así que, si querés un evangelio resumido, Juan 3:16, no le des vuelta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, como dice, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Sencillo, predicá Juan 3:16. No prediques otra cosa. La otra importante que nos habla esta parábola, el énfasis que hace, es precisamente en los distintos tipos de tierra que caen. Y acá ahora vamos nosotros a vernos. Porque nosotros, ya lo dije un poco el domingo pasado, todos nosotros creemos que somos la buena tierra. La buena tierra. El que no vino cayó al otro lado la semilla. No. Entonces ahora vamos a ver qué tipo de oyentes somos. ¿Qué tipo de oyentes somos? Pero más que nada, vamos a ver por qué la semilla de la palabra de Dios no está produciendo los frutos que Dios espera. Porque por ahí vos y yo creemos que somos el mejor de los terrenos, pero no estamos dando fruto. Entonces vamos a ver por qué. Entonces, primero, la semilla que cae junto al camino. ¿Qué dice Mateo 13:19? Ya lo hemos leído. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. ¿Quién es el malo? A ver.
¿Quién es el malo? ¿Queda claro quién es el malo? El maligno, el diablo, Satanás. Viene ese, ¿eh? Viene ese. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, ¿dónde? En su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, ¿te preguntaste o nos preguntamos por qué no entienden la palabra? Y cuando hablamos de entender la palabra, no es la comprensión del texto. A ver si me explico. Y Jesús lo aclara. Jesús no deja nada librado al libre pensamiento, ¿eh? Y Él dice que no la entienden porque tienen el corazón endurecido. Mirá vos qué interesante. Versículo 15 del capítulo 13, Jesús dice así: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Reina Valera dice engrosado. NTV dice endurecido. El corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos. En otra versión dice, se le han cerrado los oídos. Y se le han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Mirá lo que dice Jesús. Ahora, la palabra de Dios, y esto es ya en toda esta palabra, en toda la Biblia, nos habla, ¿no?, de muchas razones por las cuales el corazón está endurecido. No hay una razón, hay muchas. Y una, por ejemplo, es por causa de la soberbia. Yo no voy a leer todos los pasajes, pero hay un pasaje ahí, si querés leer, Jeremías, capítulo 19, versículo 15. No, esta palabra no es para mí. Esta palabra no es para mí, la soberbia. Endurecido habla la palabra de Dios por causa de la incredulidad. La causa de la incredulidad lo dice Mateo capítulo 11, verso 21, Marcos 16, 14. Bueno, en varios lugares, varios pasajes aparece por qué la incredulidad produce un endurecimiento, una insensibilidad en el corazón. No creo que esto sea lo que el Señor me está diciendo. No creo que esto sea lo que el Señor... Pero el Señor viene pronto. No creo eso. El Señor viene pronto. No creo eso. El Señor no dijo cuándo iba a venir. Pero el Señor viene pronto, hay un montón de señales. No creo eso. Por decir, señalar algunas cosas que podemos no creer, como otras cosas más que podemos no creer. Endurecido por la falta de arrepentimiento. Porque cuando mi corazón no hay un genuino arrepentimiento, se endurece. Pero esta palabra de los que cayó contra el camino son todos los que no conocen a Cristo. Entender la palabra de Dios es amarla. Entender la palabra de Dios es creerla. Entender la palabra de Dios es obedecerla. Entender la palabra de Dios es aplicarla a nuestras vidas. Eso es entender la palabra de Dios. Hay un ejemplo maravilloso en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Sabes cuál? Cuando Felipe viajaba a Gaza
que dice que el Espíritu Santo lo guió a un hombre que iba leyendo una porción del libro de Isaías, ¿no? Y Felipe se aproximó al hombre que iba en un carro, un eunuco, un mensajero de la reina, y lo vio que estaba leyendo. Y le hizo esta importante, simple pero importante pregunta. Leía Isaías y le dice en el versículo capítulo 8, verso 30, ¿sabes qué le dice? Pero, ¿entiendes lo que lees? Esa simple pregunta le hizo Felipe. ¿Entendés lo que lees? Felipe sabía muy bien que el entender la palabra de Dios era el punto de partida para la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero no es el oír, es el entender la palabra de Dios. Es el entender la palabra de Dios. Vos fíjate que Felipe tenía muy en claro eso, porque si no entendemos la Biblia, no podemos amarla, no podemos creerla, no podemos obedecerla, y mucho menos, ¿sabes qué? La podemos aplicar a nuestra vida. No podemos. ¿Cómo vamos a hacerlo si no la entendemos? Entonces, ¿qué pasa con la tierra del camino? ¿Por qué no puede crecer nada ella? ¿Sabés qué pasaba en aquella época? Que los caminos eran muy transitados. Entonces, la gente pasaba y los pisaba, los repisaba, venían, qué sé yo, pasando el ejército romano, pisaba todo. La gente, hoy vivíamos en una vida pavimentada, salvo alguno que vive en el campo o en algún lugar que vive. Hoy tenemos pavimento, no hay caminos prácticamente de tierra, pero en aquel momento eran todos de tierra y muy pisoteados, muy aplastados, y la semilla no penetraba, era imposible que ahí creciera algo. Y entonces, ¿qué pasaba? La semilla quedaba expuesta, quedaba ahí, no entraba. Dice que venían los pajaritos y se la comían. ¿Vieron cuando le tiran maíz? Alguno habrá tirado maíz a las palomas, ¿vieron cómo vienen y enseguida se comen todo? Bueno, dice que es arrebatada, que viene, y Jesús explica claramente, ese viene el diablo. Entonces yo tengo la semilla, vos estás escuchando la palabra, y está ahí porque no la entiendo. Entonces viene el diablo y te la arrebata enseguida, la saca enseguida de tu corazón, enseguida, no queda. Y cuando el corazón de la gente está tan endurecido, es imposible que ahí crezca algo, es imposible, a menos que Dios haga algo para transformarlo, porque acá hay algo muy, muy, muy importante. Dios es el único que puede transformar el corazón. Nosotros tenemos que notar que el sembrador no hizo nada para cambiar la tierra. El sembrador no puede cambiar la tierra. Ni la tierra se puede cambiar a sí misma. Entonces, hay que quitar el corazón de piedra, dice Dios. Ahí cuando escribe en Jeremías, en Ezequiel, capítulo 11, dice, yo quitaré el corazón de piedra y te voy a dar, ¿qué cosa? Un corazón de carne, y voy a poner ahí mi espíritu. Entonces el único que puede cambiar tu corazón, mi corazón, es Dios. Es Dios. Ahora, el sembrador no lo puede cambiar. Vos no lo podés cambiar. ¿Qué hacemos? Yo creo que para Dios nada es imposible. Y Dios puede cambiar nuestros corazones. Están nuestros corazones endurecidos por lo que fuese. Por lo que fuese. Porque no nos llevemos una impresión de que
Ah, no, yo no tengo un corazón endurecido porque alguna vez recibí a Cristo, pero la palabra de Dios es viva, eficaz, es dinámica, es para toda la vida. No es una vez que leíste un pasaje y ya está. Yo decía el otro día en el seminario, leía un pasaje cuando tenía 20 años y me hablaba de una manera Dios. Ahora tengo 60 y pico y el mismo pasaje no cambió, pero a mí me habla de otra manera. Entonces, a cada uno de los que tenemos acá, que estamos acá, no te quedes con un corazón endurecido, por lo que fuese. Quizás falta de arrepentimiento. No lo sé. Quizás algo de soberbia. No lo sé. Quizás algo de incredulidad. No lo sé. Pero pedile a Dios que lo cambie. Yo no puedo cambiarlo. El que tenés al lado no te lo puede cambiar. Solo Dios te lo puede cambiar. Entonces, lo que cayó en el camino. La semilla que cae, ¿dónde? ¿Qué sigue? A ver, despiértense, vamos a hacerlo esto más. Vamos. ¿Tienen hambre? Yo también tengo hambre. No sé, ¿qué comemos, Isara? No, estamos para abajo, vamos. Bueno, si alguien me quiere invitar, no hay problema. Bien. La semilla que cae en los pedregales. ¿Cómo se imaginan ustedes un camino con piedras? Dice, el que recibió la semilla que cayó en el terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe, ¿cómo? ¿Cómo la recibe? ¿Qué dice ahí? Mateo 13, 20, estoy leyendo 20, a ver, búsquenlo, léanlo ustedes, porque si no, no me van a creer. Acá los muchachos se me durmieron allá atrás, no me ponen el pasaje. Mateo 13, versículo 20, ¿qué dice? El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso, dice, es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con pum, para arriba, alegría, dice, ¿no? Pero como no tiene raíz, ¿qué dice? Dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Otra versión dice, tropieza, otra dice caen, otra dice se dan por vencido. Miren qué interesante, que es el Señor describiendo cuando la palabra de Dios cae en una tierra pedregosa. Y no es una tierra que tiene piedras arriba, porque si fuera solo piedras, uno sacaría las piedras, la haría fértil. No, es esa tierra, vieron que mete la pala y no entra, o va el arado y está ahí lleno de piedras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice, claro, de entrada parece muy prometedora, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que enseguida, ¿no? Hace pum, para arriba, empezó a crecer. ¿Y qué pasó después? No da fruto, se seca. Ahora, ustedes saben que ¿qué está pasando con estas personas? Estas personas se emocionan al escuchar la palabra de Dios. Qué bien que predicó el pastor el otro día, qué mensaje, tremendo. O estás escuchando algo por internet, ahora tan común, qué bárbaro cómo predica. Emoción. Me emocioné, lloré un montón. Pero dice que no llega a producir fruto. ¿Por qué? Porque no llegó a transformar a las personas. No había raíz, no había raíz. Y saben, la palabra de Dios dice eso, Jesús dice eso. Son aquellas personas que enseguida se emocionan, enseguida vamos para acá, vamos para allá, pum aquí, pum para allá, bárbaro. Y al poco tiempo, ya está, vinieron las primeras pruebas. ¿Sabés que la palabra de Dios dice que nuestra fe va a ser probada?
Y las pruebas llegan en la vida. Todos tenemos diferentes tipos de pruebas. Todos pasamos por diferentes situaciones. Ser un creyente no es estar en un camino de rosas. Jesús dijo, tomá tu cruz, negate a vos mismo y seguime. Por causa mía van a ser vituperiados, van a ser perseguidos. Hay hermanos que han dado la vida por predicar el Evangelio. Hoy veíamos el apóstol Pablo dio su vida por predicar el Evangelio. Las pruebas vienen, llegan. Pero, ¿qué pasa? Enseguida, con esa gente, tropieza, se cae, como dice, se dan por vencido, como dice otra versión. ¿Por qué? Porque no tienen raíz. Y ¿sabes una cosa? En todas las congregaciones del mundo, son la mayoría de personas que asisten, este tipo de personas. Son la mayoría. Y es interesante notar cómo la palabra de Dios compara o dice que para tener frutos, para llegar a una vida que dé frutos, para ser bendecidos debemos ser como árboles plantados, ¿no? En raíz, que tenga raíces sólidas y profundas. Y hay un pasaje que es muy conocido, a ver quién lo dice, el primero tiene un premio, no tengo un caramelito. El que dice, será como árbol plantado. ¿Dónde está ese pasaje? Salmo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto, que dice, en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice, prosperará. Prosperará, tiene raíz. Jeremías 17:8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Que para que vos y yo tengamos fruto, tenemos que echar, ¿qué cosa? Raíces. Y ahora, ¿cómo podemos echar o desarrollar raíces en nuestra vida cristiana? Y primeramente, yo no quiero que nadie se enoje conmigo, pero dije que si me paro acá es para hablar la palabra de Dios. Primeramente, tenemos que dejar de ser cristianos veletas. ¿Saben lo que es una veleta? Por ahí algunos chicos no lo saben. ¿Saben lo que es la veleta que aparecía con el gallito, eso que tiene crucecitas? Es que marca la dirección del viento. Y nosotros hablamos mal y pronto, una veleta que es. Acá decimos un panqueque, ¿no? Que se va para un lado, se va para el otro, ¿no? Entonces tenemos que dejar ser de ese tipo de cristianos, no movernos en cualquier viento de doctrina, especialmente en este tiempo, sino que tenemos que estar cimentados en la sana doctrina. ¿Cuál? Esta, la de los apóstoles, no otra. Cuando digo los apóstoles, digo Pedro, Juan, Pablo, ¿me entienden, no? Porque debemos estar en una iglesia donde se predique la palabra de Dios y seamos edificados por la palabra de Dios. ¿Saben lo que dice Efesios? Capítulo 4, verso 14. Esto lo escribía el apóstol Pablo a los Efesios, ya casi 2000 años atrás, un poquito menos. Así ya no seremos niños, dice, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Y hoy estamos
llenos ¿de qué? De artimañas engañosas. Tenemos que comprender que ser un turista eclesiástico no es bueno. ¿Vieron que está la noche de los templos? Que van a visitar los templos. Bueno, hay muchos que hacen turismo eclesiástico. Ser turista eclesiástico significa no tener una iglesia donde congregarse constantemente, un lugar donde se crezca y nos fortalezcamos en fe y en la palabra de Dios, sino que andamos de iglesia en iglesia, de aquí para allá, saltando de aquí para allá, visitando una y otra sin echar raíces nunca. No estás en ningún lado. Y hoy, claro, saben que hoy después de pandemia, en pandemia sobre todo, nos hemos casado, por decir así un término, ¿no? Con aquellas cosas que vemos por internet y aquellos pastores que seguimos, ministerios que seguimos y un montón de cosas que seguimos. Pero querido, querida, y me estás escuchando, asistí a una iglesia. Yo no digo que vengas acá, pero asistí a una iglesia donde seas edificado en fe y con la palabra de Dios. Asistí a una iglesia, porque es el lugar que Dios creó, la iglesia, su iglesia. Dios no creó un ministerio virtual. Dios fundó su iglesia. Son bienvenidos todos los ministerios, son bienvenidos todos, nosotros transmitimos para que nos escuchen, pero por si hay una imposibilidad para que puedas venir. Pero tenés que edificarte, ¿dónde? En la iglesia del Señor. Pero ser veleta no es bueno, ser, como diríamos, un turista eclesiástico tampoco es bueno, pero principalmente para poder echar raíces profundas, ¿sabés lo que dice la palabra de Dios? Que tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir a nosotros mismos, porque si vos y yo no morimos a nuestra mundanalidad, a nuestra voluntad de querer hacer nosotros como se nos antoje, nunca habremos alcanzado, nunca podremos llegar a dar ese fruto que Dios está esperando. Dice Juan capítulo 12, el verso 24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce fruto. Para que vos y yo produzcamos frutos, tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que saber que así como la raíz es algo que vos no ves del árbol, ¿no? Es algo que no miramos, pero está dentro de la tierra. Desarrollar nuestras raíces con el Señor es desarrollar nuestra relación con Él. Y esa relación con Él se desarrolla comenzando en ese lugar privado que vos y yo tenemos que tener, en esa relación diaria que vos y yo tenemos que tener, en ese tiempo diario que vos y yo tenemos que tener. Dice Jeremías capítulo 23, el verso 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice, en mi secreto. Otra versión traduce en mi consejo, ¿no? Dice, habría hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero me gusta mucho como lo dice, mira, la versión NTV dice, si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, estar en la presencia de Dios, y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras, y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Eso dice el Señor. Por eso es tan importante estar en la presencia de Dios.
buscarlo. ¿Somos ese tipo de tierra? ¿Qué te parece? Si somos así, Dios dice que todavía puede cambiar nuestro corazón, pero se lo tenemos que pedir. Tenemos que pedir que lo cambie. Viene la otra semilla, que cae ¿dónde? Vimos la que cayó al lado del camino, vimos la que cae en un terreno pedregoso y la que sigue, ¿dónde cayó? ¿En medio de qué? Los espinos. Leemos Mateo 13:23. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones que dice en esta vida, están leyendo ahí, ¿no? Sí. Y el engaño de las riquezas que hacen, lo ahogan. De modo que ésta no llega a dar fruto. Yo quiero que entiendan, porque no dio fruto. No dio fruto. ¿Saben una cosa? Yo no lo voy a hablar hoy. Pero cuando ustedes terminan de leer la parábola del sembrador, ¿sabe qué es lo que inmediatamente viene que el Señor les enseña? ¿Qué parábola viene? Les está hablando ahí, ¿no? ¿Qué parábola sigue? La del trigo y la cizaña. La del trigo y la cizaña. Y podríamos hablar de esa un día. Porque querido, querida, me lo digo también para mí, que estemos hoy acá en una iglesia, tenemos que tener la seguridad de que somos trigo, Porque dice que cuando llegue el momento va a cortar. Que ahora no corta. Pero cuando corte, ¿qué dice? Hay una palabra muy fuerte del Señor allí en el Sermón del Monte. No todo el que me diga, Señor, Señor, como dice, ¿cómo sigue? Sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre. Ojo, no nos engañemos. Engañoso es el corazón, dice la palabra de Dios. No nos engañemos. Por eso, qué importante es que llevemos frutos. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué sucedió con este tipo de tierra? Dice que son sembrados en el corazón de estas personas que tienen su mente en las cosas de ¿qué? De este mundo. En las cosas de este mundo, en lugar de las cosas de Dios. Prefieren más, ¿qué cosa? Lo terrenal que lo celestial. Los espinos son unos árboles, unos arbustos tremendos, ¿no? En medios, como se dice, espinosos como son, que te absorben mucho la humedad del lugar. Y una cosa, vos por más que los cortes, es como una plaga. ¿Vieron cómo es yo tengo en casa una, ¿cómo se llama esto? Una aloe vera. La corto y se vuelve a crecer. Viene y crece, y la sacamos y vuelve a crecer. Y es espinosa también, tiene sus espinitas. Digan que la aloe vera es milagrosa, ¿no? Pero estos no son milagrosos. ¿Saben qué? Un dato de color. Este tipo de espinos es el que usaron para la corona de Jesús. De estos espinos está hablando esta parábola. No eran espinas de un árbol de rosa. Eran este tipo de espinas los que usaron en la corona que le pusieron al Señor. Y las personas representadas en este tipo de tierra son personas que se encuentran enredadas, metidas, ¿dónde? En los asuntos del mundo. Y no son personas con corazones endurecidos, porque no dice esto la palabra de Dios, no dice que tienen un corazón duro, sino son personas que parecen fieles, parecen que van a dar frutos, pero
al estar metidos en los asuntos del mundo, no ponen su vista ¿dónde? En el Señor. Y terminan no dando el fruto que tienen que dar. No, directamente no dan. ¿Vieron cuando un árbol, vieron ustedes un árbol en una plaza que está el árbol y alrededor del árbol no crece nada? Porque el árbol se chupó toda el agua, toda la humedad. Entonces no hay ni pasto al lado del árbol, del tronco del árbol. Vayan a una plaza, vean. Bueno, esto es lo mismo. Es como que les absorbe todo. ¿No? ¿Y saben cómo lo llama el apóstol Pedro? El apóstol Pedro los llama corto de vistas. Corto de vistas. Dice 2 Pedro 1:9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Y cuáles son las cosas que el apóstol Pedro dice no tiene? Dice que tenemos que a la virtud añadir ¿qué cosa? Conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia añadir piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y los apóstoles en sus cartas, tanto Juan, Pedro como Pablo, nos advierten tremendamente acerca de vivir pensando en los asuntos del mundo, en obtener riquezas, posesiones, fama. Aquellos que viven de esta forma, cuando reciben la palabra del Evangelio, están ahogados y necesitan ser transformados por Dios. Yo sé que hay distintos motivos, circunstancias y situaciones, pero todos hemos estado muchas veces ahogados por el afán de este mundo. Muchos hemos estado ahogados por el afán de este mundo. Ahora, la semilla que cae en buena tierra, ¿qué pasa con la semilla que cae en buena tierra? Fíjense qué interesante. Hasta ahora hemos visto 3 tipos de ¿qué? De superficie, de suelo. 10 diferentes motivos por los cuales no crece. Ahora, pregunto, ¿la semilla es la misma? ¿Sí o no? ¿Es la misma? El tiempo, el clima que estaba sembrando esa persona, ¿era para todos igual? O, a ver, en uno llovía y en el otro no llovía. ¿Habla algo diferente el Señor? Es el mismo tiempo, es la misma semilla y es el mismo sembrador. Ahora, ¿por qué razón no creció nada? Y como dije, el sembrador no podía cambiar la tierra donde caía y la tierra no podía cambiarse a sí mismo. Pero hay un lugar donde cayó y dice que produjo mucho fruto. Y miren lo que dice Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, y ahora yo quiero que vos prestes atención, que prestemos todos atención, y para hacer un análisis de nuestro corazón hoy, pensemos si esto es así. Es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mateo 13:23. Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, la aceptan y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Corazón bueno y recto. Pasamos por el cardiólogo y nos hizo el electrocardiograma y el corazón está bárbaro.
¿Eso dice? Si no, dice, corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto. ¿Cómo? Con perseverancia. ¿Qué significa dar fruto con perseverancia? Saben, yo plantamos un limonero, Juan que nuestro hijo hizo un árbol, ¿no? Y no nos daba, no sé cuántos años lo tuvimos ahí, y ahora está empezando a dar limones, ¿no? Entonces tenemos los limones y con ella, que ya estamos ansiosos porque queremos que se pongan amarillos y todavía no se pusieron amarillos, pero ahora yo espero que el próximo año vuelva a dar limones. No sé si me entiende, porque vos plantaste el árbol para que te dé limones siempre. Entonces, fruto con perseverancia es que estemos siempre dando fruto, no un día. ¿Me entienden? Perseverantes, continuos. Entonces podemos ver que para ser buena tierra y dar fruto tenemos que oír y entender la palabra, oír y entender la palabra, oír y recibir la palabra y retener la palabra con un corazón bueno, recto y ser perseverantes. Eso es buena tierra. ¿Somos buena tierra hoy? ¿Somos buena tierra? Pero yo recibí al Señor, yo me bauticé, yo vengo a la iglesia, yo estoy en un ministerio, yo predico la palabra. Yo soy buena tierra. No dice esto el Señor. No dice esto. Entonces, un corazón bueno y recto mencionado en la parábola no es un corazón tampoco sin pecado. Yo quiero aclararlo bien esto, porque si no alguien va a decir, no es un corazón sin pecado. Pues el Evangelio se predica a los perdidos, y vos y yo estábamos perdidos. Y Cristo dijo, no he venido a llamar justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Lucas capítulo 5, puedes leerlo ahí. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y tener un corazón recto es el que se rinde con humildad, acepta lo que el Espíritu Santo, la convicción del Espíritu Santo. Confesamos nuestro pecado. Sentimos la necesidad de la misericordia de Dios. Sentimos la gracia de Dios. Tenemos el deseo de conocerlo más, de buscarlo más, de estar más con Él. El corazón bueno, como dije, no es el corazón que pasó por el cardiólogo y le dijo, che, estás hecho un pibe. A mí me gustaría que me digan, estás hecho un pibe de 20. No es ese que te sacaron el electro y te dijeron, está bárbaro, ¿eh? No, el corazón bueno es el que cree y tiene fe ¿en qué? En la palabra de Dios. Porque como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero después agrega, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador, que te va a recompensar, dice, a los que lo buscan. Eso dice la palabra de Dios. El oyente que recibe, que es buena tierra. Ahora, mirá qué interesante, porque no dice, viste que nosotros decimos una expresión, este de buen palo, buena madera. ¿Vieron que decimos las personas buenas, ¿no? Que decimos, ¿por qué decimos esta buena madera? No sé, como diciendo, este no falla, ¿viste? Está esa acepción. Pero acá no, dice, el oyente que es buena tierra, dice que es buena tierra. Entonces, decirle a alguien, che, sos buena tierra vos, ¿Se lo dirías a alguien? No te entendería, Decir, che, sos buena tierra vos, Y el que es buena tierra recibe la palabra no como que viene de los hombres, sino como la palabra de Dios.
es Dios el que le está hablando. Ahora, vos fíjate que podemos decir entonces que un corazón bueno, ¿qué hace? Recibe la palabra, la cree, la obedece, confía en las promesas de ¿quién? De Dios. No se afana en el sentido de no se llena de ansiedad, sino que pone su esperanza ¿dónde? En el Señor. ¿No? Dice Mateo, esto lo dijo el Señor, ahí en el contexto del Sermón del Monte, dijo capítulo 6, versos 31 al 33, dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos. Ahora, no me preocupo. No, qué comeremos o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos, otra versión dice, los gentiles, andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Esto es algo que vos y yo tendríamos que entender, que nuestro papá, que está en los cielos, sabe todo lo que vos y yo necesitamos. ¿Y qué dice? Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, como dice, les serán. ¿Crees eso, hermano, hermana? A veces nos cuesta creer esto. Ser buena tierra significa permanecer, ser perseverante. Y cuando veo, hay un pasaje muy conocido, ¿no?, de la palabra de Dios, cuando Jesús dice ahí en capítulo 15, permanezcan en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, como dice, nada podéis hacer. Pero saben, el apóstol Pablo escribe ahí en 1 Corintios capítulo 15, el verso 58, ya acabándose ahí, Corintios dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, si no somos buena tierra hoy, tenemos la confianza en que Dios puede cambiarnos. Entonces, hay un detalle interesante en esta parábola. Nos explica todas las cosas, se refiere a los corazones, se refiere a un montón de cosas, como el que da fruto, el que no da fruto, el que cae a un lado, el que cae a un lado. Ahora, todos podían oír, todos oyeron lo que Jesús dijo. Y todos podían ir a pedirle a Jesús que se los explique. Pero fueron solo sus discípulos los que le pidieron a Jesús que le explique la parábola. ¿Por qué crees que fue así? ¿Por qué crees que solo los discípulos fueron a Jesús para pedirle que les explique esta parábola? Si respondes esa pregunta, si te respondes esa pregunta, vas a entender esto. Respondete esta pregunta, entonces te darás cuenta qué tipo de tierra sos. El propósito de la semilla, o sea, de la palabra, es que la gente crea y sea salva. Por eso te dije al principio que somos iglesia y que depende de todos nosotros predicar la palabra de Dios. No aquí, en todo lugar. A todo hombre. Por eso comprometete en llevarle el Evangelio a aquellos que no lo tienen, que no lo han recibido. Invítalos.
no es responsabilidad tuya hacer que esa palabra crezca. Eso lo hace Dios. Pero sí es tu responsabilidad, mi responsabilidad, predicarla. Así que eso tenemos que hacer, hermano, hermana, eso tenemos que hacer. Y esta parábola que habla de eso, también habla del tipo de oyente que somos. Por eso te decía, si vos respondés esa pregunta, vas a entender claramente qué tipo de corazón tenés. ¿Qué clase de tierra somos? Y si hoy estamos aquí, quizás el Señor nos diga, Pablo, mirá, sabes que tu corazón está un poquito, pasaste por ahí y vi el electrocardiograma y tu corazón está un poquito complicado. ¿Sabes qué? Ya tuviste un par de infartos, un par de cicatrices, ya tu corazón está endurecido. Señor, pero las cicatrices me las dejaron esos hermanos que me... Saná tu corazón. ¿Sabes cuál es la mejor manera de sanar el corazón? Perdonando. Perdonando. Perdoná todo aquello que tengas que perdonar. Sé libre en el Señor. Deja que tengas esa libertad. Ya está. El Señor vino para hacerte libre. Tenés que pagar mañana impuestos, tenés que pagar cosas, no te alcanza la plata. Sí, a todos nos pasa lo mismo. Pero dice el Señor, búscame y vas a ver cómo yo voy a añadir todas las cosas que te faltan. Búscame, dice el Señor. No me dejes. No me dejes. ¿Tenés problemas? Todos tenemos problemas. Dejá la computadora, dejá el celular. Búscame más a mí, dice el Señor. Pasá más tiempo conmigo, dice el Señor. Quizás el Señor tenga que abrir un Facebook para que estemos más tiempo con Él. No sé, ¿por qué no se lo sugerimos? Podríamos orar, Señor, abrite un Facebook. Pues estoy todo el día con eso. O con el... ¿Por qué el Señor no se pone una... ¿cómo se llama? Se abre un Instagram? ¿Por qué no oramos? Viste, dice, pedid y se os dará, ¿no? Vos y yo sabemos. Vos y yo sabemos. Por eso es un tiempo que pienses que si el Señor está aquí y te trajo y estoy escuchando, es porque Él quiere, te ama tanto, nos amó tanto, que Él quiere que hagamos algo con nuestra vida. ¿Sabes? Hay una parábola que a mí me llama mucho a veces la atención. Está bien, es una aplicación que en primer lugar la podemos hacer a Israel. Pero somos el Israel espiritual. Y esta palabra también ahí la podemos nosotros recibir ahí en Lucas 13, entre tantas parábolas que dice, que es aquella cuando vino, ¿qué cosa? Lucas 13, rápidamente, vino el dueño de la viña a buscar ¿qué cosa? Higos en una higuera, que estaba ¿dónde? En medio de una viña. Y no tenía higos. Y dice, 3 años que vengo a buscar higos, y le dice al que cuida ahí, dice, sacala, cortala, porque me está arruinando todo. ¿Y qué dice el que cuida? Déjamela, déjamela. Yo la voy a acabar, voy a podarla. Y por ahí el Señor tiene que podar algo y nos duela cuando corte. Por ahí tiene que cavar y sacar
esa basura que está ahí, que no deja que penetre la humedad del suelo. Por ahí tiene que renovar esa tierra. Dice, déjamela. 1 año déjamela. Y si después no da fruto, ¿qué dice? Después la cortás. ¿Será este año que nos deja el Señor? ¿Vos qué decís? O la incredulidad nos lleva a pensar que nunca el Señor me va a cortar de su viña. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Que oiga. Nos ponemos de pie, oramos mientras los chicos vienen para cantar una última canción. Y yo te pido simplemente que hables con el Señor. Que le cuentes al Señor qué te pasa, que le digas qué pasa en tu corazón, qué pasa en tu vida, por qué estás así, por qué te cuesta. Y el Señor te va a entender, pero te va a ayudar. Pero Él necesita que se lo digas vos. No hagas oraciones que no sientas. No recites oraciones que no sientas. Habla con tu papá, porque Cristo lo hizo posible. Reconoce que quizás no estás llevando el fruto que tenés que llevar, pero que si Él te ayuda, si Él te cambia, lo vas a hacer. ¿Sabes a qué distancia estás? A esto, a una oración. Yo voy a orar, pero ora vos en tu corazón. Padre, gracias te doy, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu cuidado. Gracias, papá. Gracias porque tu amor es enorme. Gracias, papá, porque tú nos muestras cada día cuánto nos amas. Yo sé, Señor, que esta palabra que nos has dado hoy es porque la necesitamos. Necesitamos, Señor, encontrarnos contigo otra vez, Señor, y pedirte perdón. Pedirte que nos ayudes, porque no podemos nosotros, Señor. Cambia mi corazón, Señor. Cámbialo, Señor. Que pueda dar ese fruto que estás esperando, Señor. Yo sé que solo tú puedes hacerlo, Padre. Solo tú puedes hacerlo. Gracias, papá. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos a través de ella, Señor. Gracias por amarnos a través de ella. Papá, quiero poner en tus manos a todos y cada uno de los que están hoy aquí, nos están escuchando, nos escucharán, Señor. Que tu palabra, Señor, no se la lleve, Señor, el malo, el maligno. Que podamos recibirla hoy, Señor, y esa palabra, Señor, podamos entender como tú dices, qué nos estás pidiendo que hagamos con nuestra vida. Por eso, Señor, yo te pido que si hay alguien aquí, Señor, que no entiende tu palabra, pueda ir a ti, Señor, pueda ir a ti, para pedirle que le expliques lo que tú quieres que entienda, Señor. Que te busque, papá, que te busque. Gracias, Señor. Gracias por cada hermano y hermana mía que está aquí hoy, Señor. Por aquellos que nos escuchan, por aquellos que nos escucharán. Los ponemos en tus manos, papá. Gracias, Señor, porque
nos has abrazado en tu amor. Quiero darte gracias, Señor, porque hemos podido hoy, Señor, comenzar a estudiar tu palabra nuevamente, Señor. Gracias por la vida de Quique, Señor. Lo pongo en tus manos, bendecilo. Gracias porque nos haces amar tu palabra a través de su vida, Señor. Yo te pido que tú sigas abriendo los ojos de su entendimiento para que pueda Él recibirte y transmitir tu palabra a cada uno de nosotros en el seminario, en los lugares donde Él lo está dando, Señor. Te pido también por todos y cada uno de los que enseñan tu palabra, Señor, que pueda ser esa palabra que podamos entender de verdad, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tanto y tanto amor, que podamos seguir estudiando y aprendiendo más y más de ti. Papá, quiero poner en tus manos a toda la familia de la hermana de Sergio, Señor, pedirte, Señor, que tú le des consuelo, Señor, por la partida de Carlos, Señor, y pedirte por sus hijos, por toda la familia, Señor. Y, Señor, quizás ahí podemos entender qué pasa cuando alguien parte sin tenerte a ti en el corazón. Pero eso, Señor, tú nos estás llamando a que podamos, Señor, compartir predicar tu palabra, Señor, sembrar la semilla. Y tú, Señor, la harás crecer. Yo no sé en qué corazón caerá, pero tú, Señor, transformarás ese corazón para que esa palabra lleve ese fruto que tú estás esperando. Gracias, papá. Gracias por este tiempo que nos has dado aquí. Gracias nuevamente por cada uno de mis hermanos. Gracias por los chicos que están en la alabanza. Gracias por su ministerio, Señor. Gracias porque ellos ahora, Señor, estarán llevándonos a tu presencia a través del canto, de la alabanza, Señor. Gracias por sus vidas. Por todo el equipo de alabanza lo pongo en tus manos, Señor, para que ellos puedan seguir, Señor, sirviéndote a ti, Señor, a través de ese don que les has dado. Gracias, papá. Gracias por todas las cosas que recibimos de ti. Nuevamente, Señor, en el nombre de Jesús oramos por los méritos de Cristo. Amén y amén. Recuerda siempre que sos una bendición. Muchas gracias, Juan Pablo, por el mensaje. Gracias por la bendición de ser un puente entre el Señor y nosotros. Y ahora vamos a cantar una canción más antes de irnos. Así que espero que sea de bendición para todos. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder.
asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Señor, te pedimos que nos ayudes a escudriñar nuestro corazón, nos ayudes a analizarnos, Señor, y ver realmente, Señor, qué clase de tierra somos, Señor, qué clase de hijos somos, si realmente podemos decir, soy una tierra que dio frutos y te pongo en otro lugar, Señor, si las preocupaciones del mundo están primero, Señor, si las riquezas o las cosas que me ofrece el mundo están antes que vos, Señor. Que realmente, Señor, nos podamos ver, nos podamos analizar, Señor, y entender que si no somos una buena tierra, Señor, que nos cambie, Señor, que nos pode, Señor, que aunque duela, Señor, sabemos que va a costar, Señor, pero queremos de corazón, Señor, ser un orgullo para vos, Señor, ser útiles para vos, Señor, para tu reino, Señor, dar frutos, Señor, ser de bendición, Señor. Que estés orgulloso de cada uno de nosotros, papá. Señor, que esta semana, este mensaje, Señor, esta palabra que pusiste en el corazón de Juan Pablo, Señor, esté en nuestros corazones también, Señor, que no quede solo en una duda de hoy, sino que todos los días, Señor, nos analicemos y queramos, Señor, cambiar y ser mejores y ser una buena tierra para vos, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, amén. Bueno, buen domingo.